Hola, esto es Cómo leer y entender la Biblia y vamos por números 29. Habíamos visto las primeras 4 fiestas que estaban en el capítulo 28. Pascua, que es la muerte de Cristo, panes sin levadura. Primeros frutos, que es la resurrección de Cristo. Pentecostés, que ya era 50 días después la fiesta, que fue justamente 50 días después que el Espíritu Santo vino al mundo. Bueno, eso fue capítulo 28. Ahora vamos a las 3 fiestas que nos faltan. Capítulo 29. Que dice así: en el 7º mes. Habíamos visto las primeras 4 fiestas, bueno, las primeras 3 eran el primer mes y la cuarta era 50 días después. Estaban enfocadas en el inicio del año litúrgico. Aquí nos ubicamos en el 7º mes, o sea, Dios tiene tiempos. Él sabe el 28 de abril del 2025 qué espera que yo esté haciendo. Tiene un plan para eso. Yo o me preparo o no me preparo para eso, pero Él tiene sus planes para mi vida en ese entonces. Tiene bendiciones guardadas, dice la Biblia. Cuán grandes son las bendiciones que Él tiene guardadas para los que le temen. Guarda su bendición para ver yo qué hago, cómo vivo, cómo reacciono, cómo respondo. Y si lo hago bien, tomen. A su tiempo Él nos da lo que nos va a dar. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Cómo a su tiempo? Eso es un versículo, no es que yo digo yo, dice la Biblia: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, segaremos. Dios dijo en el 7º mes, el primero del mes, no es que si quiero, tal vez, más o menos, cuando me sienta bien. Dios les dijo: el 7º mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar trompetas. Ok, estamos entrando a la 5ª fiesta, que son las trompetas. Trompetas, evidentemente, es un llamado de atención. Lo habíamos visto antes, cuando iban a la guerra. Israel lo que llevaba, ¿qué era? ¿Cómo se preparaban? ¿Cómo le decían a los líderes: vengan, unámonos para hablar? O a todo el pueblo: vengan, unámonos para pelear. Con las trompetas. Era un llamado de atención. 2 cosas. Ninguna obra de siervos haréis. Yo me preguntaba y le decía: Señor, ¿por qué ninguna obra de siervos haréis? O sea, no podían trabajar. ¿Por qué? Y en lo personal, bueno, en la Biblia dice: orad sin cesar, velad y orad, porque a la verdad el espíritu está presto, mas la carne es débil. Pablo decía: orando siempre por todos vosotros en todas mis oraciones. O sea, siempre y todas, esas 2 palabras juntas, hablando de oración, implicando que nosotros teníamos que estar de continuo en el Padre, con el Padre, en oración con Él, en relación con Él. Jesús mismo decía, en Marcos dicen de Jesús, que siendo aún muy temprano, siendo aún muy oscuro, o sea, ¿por qué repite? Muy temprano, muy oscuro, Jesús salía a orar. Y Jesús también, cuando le dijeron: bueno, enséñanos a orar, Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, sí, digan taca, 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 y nos da un esquema. Pero antes dijo: cerrada la puerta. ¿Por qué cerrada la puerta? Porque no podía orar ahí en el parque. ¿Qué importa que todo el mundo escuchara? Bueno, justamente hay un principio espiritual en que sí, está bien, hay una oración que es diaria, que es continua, que es simplemente estar ahí en relación con el Señor, en las cosas rutinarias. Gracias, Padre, por este teclado, por la computadora, me voy a bañar, gracias por la salud. Esa relación: Padre, te pido por tal persona. Esa es una oración. Y la otra es: me olvido de todo lo demás y me concentro en orar y hablar con Él. Esto creo que es una enseñanza para mí y para todos, de que tenemos que apartar un tiempo especial para Él. Nosotros, si Dios no nos hubiera dicho que paráramos, o si no hubiera establecido en la Biblia que hubiera un tiempo de descanso, probablemente trabajaríamos los 7 días de la semana. Y Dios sabe que necesitamos detenernos de esas tareas para enfocarnos en Él, para reenfocarnos a Él, para que nuestro norte siempre siga a Él y no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Entonces, bueno, no teníamos que hacer ningún trabajo que no fuera estar atentos para esta fiesta de las trompetas. Dice: será para vosotros día de tocar las trompetas.
Ok, adelantándonos un poco, las 3 fiestas que nos faltan, ¿cuáles son? Trompetas, Yom Kippur, o el día de la expiación, y tabernáculos. Trompetas es una llamada de atención para expiación, que Cristo es nuestra expiación, y tabernáculos es ya después la celebración. Dice, os será día de sonar trompetas. Versículo 29, versículo 1, capítulo 29. Están sonando las trompetas en nuestra vida. Esa es una que tenemos que preguntarnos. ¿Estoy yo consciente de los tiempos de Dios? ¿De los propósitos de Dios para su vida y para mi vida? ¿Estoy yo viviendo, entendiendo y sabiendo y realmente que mis pasos reflejen mi creencia y profunda seguridad de que Jesús vive en mí y que yo estoy viviendo para Él, que juntamente estoy crucificado con Cristo? ¿Sí o no? Si no, tocar trompeta. Tenemos que tocar trompeta, tenemos que darnos cuenta que hubo una expiación por nosotros hace 2000 años que costó la vida del Hijo de Dios y que nuestra vida ahora tiene que reflejar ese conocimiento. Versículo 2, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Un becerro de vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. No estamos haciendo un análisis, la verdad, profundo de la simbología que está detrás de todos los sacerdocios, ofrendas, holocaustos, tabernáculo, pero sí ir dándonos una idea. Hemos hablado del becerro, que es un hijo de la vacada o un novillo, carneros, corderos, aceite, Espíritu Santo, pan. Algunos dicen humanidad, otros dicen Jesús dijo yo soy el pan de vida, ¿verdad? Tenemos que ir atando conceptos para después poder ir entendiendo qué es lo que Dios quiere decirnos. Versículo 4, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Esto era trompetas. Era alístense bien el día de la expiación, y ustedes tienen que estar atentos, sus oídos tienen que estar listos a escuchar lo que Dios tiene para ustedes, que es la expiación, el perdón de sus pecados. Pero para eso yo tengo que tener un corazón dispuesto, contrito y humillado para poder escuchar su expiación. Ahora entramos en expiación, versículo 7. En el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación. ¿Cómo santa convocación? Es apartado, es diferente. Dios es un Dios santo. En toda la Biblia, imagínense, Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, bueno, en una zarza. Y Moisés se acerca y Dios le dice, lo primero que le dice, el calzado de tus pies quítatelo, porque la tierra que estás pisando es santa. En otras palabras, Moisés, sí está bien, venga a mí, pero su inmundicia va a tener que dejarla fuera, porque yo soy un Dios santo. Igual aquí nos está diciendo, ustedes van a tener una santa convocación. A Dios tenemos que entender que Él es un Dios santo, puro, de honestidad, de pureza, de justicia. No podemos creer que yo puedo seguir viviendo como a mí me da la gana y al mismo tiempo ser cristiano, ser seguidor de Jesús. Para nada. Jesús dijo, los que quieran volverse y no ser mis discípulos, váyanse. Y fue donde Pedro le dijo, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Jesús les dijo, el que no esté dispuesto a tomar su cruz, a negar su vida y venir en pos de mí, devuélvase. Es un día de santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque era expiación. Es reconocer que soy pecador delante de Dios, que no soy bueno, no soy un buen ser humano, que hay pecado en mí que no lo puedo controlar. Ninguna obra haréis. Versículo 8, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año, serán sin defecto. ¿Cómo era Jesús? Sin defecto. Y sus ofrendas, bueno, y también sin defecto, ¿por qué? Porque los israelitas no podían decirle, sí, dele esa vaca fea y la que no puede ver, no puede caminar, sacrifiquémosla. No, tenía que ser lo mejor que ellos tenían.
sin defecto. En el versículo 9, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro y 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y el holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Un montón de ritos, diciendo, el pecado es algo serio. Porque Dios no dijo, maten una hormiga, y con eso se les perdona todo el pecado? ¿Por qué un montón de becerros, un montón de carneros, un montón? Porque el pecado es algo serio a los ojos de Dios. Tal vez nosotros no podemos entender el dimensionamiento que Dios hace del pecado, porque Él, al ser un Dios justo, como expiación, dijo, tienen que matar todo eso, porque para Él es muy serio el pecado. ¿Es para usted serio? ¿Es para mí serio el pecado? Hay personas que son cristianas que la Biblia dice, no os mintáis, lo vimos la vez pasada, no os mintáis los unos a los otros, y se siguen mintiendo. Haced todo sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles. Bueno, sin murmuraciones ni contiendas, dice Filipenses. Para que seáis irreprensibles. ¿Estoy haciendo yo todo sin contiendas y sin murmuraciones? Ah, no, es que me dejaron trabajando y solo me están pagando la mitad por esto del COVID, ¿y cómo es posible? ¿Es eso? Si esa es mi actitud, no puedo decir que soy cristiano. Filipenses 2 me dice, no haga eso. ¿Cómo voy a seguir yo viviendo así? El que dice estar en Él, dice la Biblia, debe andar como Él anduvo. Seguimos entonces en versículo 12. Ya aquí va la tercera fiesta. Cristo es nuestra expiación. Fue del versículo 7 al 11. Y ahora, 12. También a los 15 del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. O sea, no se van a ir en el trabajo, en las necesidades, en las presiones, en las aflicciones de este mundo, en las presiones, en los engaños de esta vida. Sino que ningún trabajo de siervos haréis. Ustedes se van a dedicar a mí, dice. Y leemos de nuevo el 12. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año. Han de ser como sin defecto, como Cristo como sin defecto. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo. O sea, además de todo eso, el holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Y después sigue, versículo 17, el segundo día, versículo 20, el tercer día, versículo 23, cuarto día, y así sigue hasta el octavo día. Una serie de holocaustos para Dios. Alguien puede decir que feo Dios matando animales. No me parece. Dios está mal. ¿Por qué? Porque no hemos y nos cuesta dimensionar la envergadura, el impacto del pecado delante de Dios. Un Dios sumamente santo que no puede ver el pecado, que no puede tolerar el pecado. Dice, con esto voy a ponerlo como tipo de lo que viene a hacer Jesucristo a limpiar, pero entiendan que para mí es como trapos inmundos delante de mí. No puedo ni acercarme a ustedes, por eso necesito esta imagen para que ustedes entiendan que el pecado es tan fuerte para mí. ¿Lo estamos entendiendo en nuestras vidas o podemos pecar y nada nos pasa? Podemos pecar y nuestra conciencia no nos reprende. Podemos pecar y el Espíritu Santo ya ni lo dejamos que nos hable. No escuchamos. ¿Por qué? Porque el pecado endurece. Si yo continúo en el pecado, me endurezco. Jesús dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otras palabras, la palabra de Dios nos limpia. Por eso dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque es como un trapo que nos va limpiando. Pero si no tenemos esa palabra de Dios, que es el trapo que el Espíritu Santo usa para limpiar nuestra vida, estamos listos, no vamos a poder entender la dimensión del pecado, ni menos estar sensible a sus palabras. Y así dice en versículo 39, estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias,
para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. ¿Estamos conscientes del pecado? ¿Estamos conscientes de la seriedad que hay delante de Dios en cuanto a nuestra vida? Que dice la Biblia, sed pues vosotros santos como vuestro Padre es santo. Como le dijo a Abraham, anda delante de mí y ¿qué? Y sé perfecto. Él espera perfección de nosotros. Pablo dijo, no que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo para ver si logro llegar a eso del supremo llamamiento, si logro asir a aquello por lo cual fui asido a Cristo Jesús, que ¿qué es? Llegar a la estatura del varón perfecto. Todo eso son versículos que dice la Biblia. Esto es cómo leer y entender la Biblia, y estamos viendo el pecado, la provisión para limpiar el pecado que Dios nos da, que es Jesucristo, y nuestra conciencia fina y segura que tenemos que tener en cuanto a que el pecado tenemos que huirle. El avisado ve el mal y se aparta, pero los necios pasan y reciben el daño, dice la Biblia. Nos vemos. No estoy seguro de haberlo cubierto, entonces vamos a repasar estas últimas 3 fiestas que vimos. ¿Cuáles son? Trompetas, también llamado Rosh Hashanah, expiación, que es Yom Kippur, y tabernáculos, que es Sukkot. Normalmente, trompetas, ¿cómo se interpreta? Lo que dice Tesalonicenses, lo que dice Corintios, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor y demás. Entonces es el rapto de la iglesia. Expiación, hay varias interpretaciones. Una es Romanos 11, todo Israel será salvo, y el tema de la salvación de Israel. Otra es la segunda venida de Cristo para el juicio final, ¿verdad? Y tabernáculos es básicamente milenio, ¿verdad? Es la celebración del cumplimiento de las otras 6 fiestas y que estamos para siempre con Él. Estas serían las 3 y se celebran en el mes de Tishri, que es el mes séptimo, que es el mes entonces después del sexto, es decir, el mes sabático, porque hay día sabático, que es el séptimo día, mes sabático, que es este mes de Tishri, donde se celebraban estas últimas 3 fiestas. Había año sabático, el año 50 era especial, el año número 7 también era especial, ¿verdad? Entonces los múltiplos de 7 o 49 más 1 siempre van a ir enfocados a los años o los días sabáticos. Esa interpretación quería darla para que tengamos entonces el panorama de las 7 fiestas: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, que es lo que acabamos de ver ahora, las últimas 3, trompetas, expiación y tabernáculos. Es como el abanico de Dios en cuanto a fiestas, y es obviamente proféticamente. Las primeras 4 Cristo ya las cumplió, las 3 últimas son las que estamos esperando, y por eso, por ejemplo, don Armando Alducin dijo en un programa que él creía que en septiembre, octubre venía el Señor, y lo criticaron y demás. ¿Por qué? Él simplemente está diciendo es que Él debe venir en Tishri, que son las trompetas. Bueno, así terminamos el capítulo, y esto era así como una cápsula para resumir un poco lo que hemos visto en estos últimos 2. Nos vemos.